Hola, hola, mis queridos chismosos y chismosas de Internet. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un vídeo jugosísimo, de esos que nos encantan, de esos que nos dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de nuestra gran familia de chismosos, qué alegría verte de nuevo. Soy tu nombre del canal, y hoy vamos a sumergirnos en el mundo del corazón, o mejor dicho, en el torbellino del corazón de una de las actrices turcas más queridas y admiradas, Demet Özdemir. ¿Listos para destapar los secretos más jugosos? Bueno, ya saben que a Demet la hemos visto brillar en la pantalla, enamorándonos con sus personajes, haciéndonos reír y llorar, y sobre todo, suspirar con cada una de sus interpretaciones. Pero hoy no vamos a hablar de sus papeles, no, hoy vamos a hablar de su vida personal, de ese lado más íntimo que siempre nos genera tanta curiosidad. Porque después de una confesión que nos dejó a todos boquiabiertos, parece que el corazón de Demet ha encontrado un nuevo dueño. Así es. Hay un nuevo romance secreto en la vida de nuestra querida actriz y nosotros, por supuesto, vamos a investigarlo a fondo. Antes de que empecemos a desmenuzar todos los detalles, no olviden que el chismecito se disfruta mejor en comunidad, así que denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Y por supuesto, dejen su like si les gusta el chisme de calidad. Ahora sí, manos a la obra. Si hay algo que caracteriza a Demet Özdemir, es su transparencia y su sinceridad, bueno, casi siempre. Y fue precisamente esa sinceridad la que nos dejó a todos con la boca abierta hace un tiempo. ¿Recuerdan esa entrevista? Esa donde Demet confesó abiertamente que había pasado por una etapa muy difícil en su vida amorosa, que se sentía perdida y confundida, y que incluso llegó a dudar si volvería a enamorarse. Imagínense. La mismísima Demet, esa mujer que irradia alegría y confianza, confesando que se sentía vulnerable en el amor. Esa confesión, mis chismosos, fue un antes y un después en la percepción que teníamos de ella. La hizo aún más humana, aún más cercana a nosotros. Y fue también la señal de que algo nuevo o más bien, alguien nuevo, estaba a punto de llegar a su vida. Por supuesto, la prensa turca, que es experta en seguirle los pasos a las celebridades, no tardó en empezar a investigar. Los rumores comenzaron a circular como pólvora, las fotos casuales de Demet con diferentes personas se volvieron virales, y todos nos preguntábamos, ¿quién será el afortunado que ha conquistado el corazón de nuestra protagonista? Al principio todo era especulación, chismes de pasillo y fotos borrosas tomadas a escondidas. Pero poco a poco los rumores empezaron a tomar forma, los detalles se fueron revelando y hoy, mis queridos, podemos decir que hay un nuevo amor en la vida de Demet Özdemir, aunque ella lo mantenga con mucho cuidado bajo 7 llaves. ¿Y quién es el misterioso galán que ha logrado conquistar el corazón de nuestra querida Demet? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque según las últimas informaciones, y ojo, siempre hay que tomar estos chismes con un granito de sal, el nuevo romance de Demet no sería con alguien del mundo del espectáculo, no sería un actor, ni un cantante, ni un productor. No, señores, el nuevo amor de Demet es un hombre que se mueve en un ámbito totalmente diferente. Se trata, al parecer, de un exitoso empresario, un hombre de negocios que, según lo que se rumorea, no está acostumbrado a los focos y a las cámaras. Y esta es una de las razones por las que Demet, supuestamente, estaría manteniendo este romance en secreto. Después de toda la atención mediática que ha tenido a lo largo de su carrera, después de las rupturas y los romances que han sido de dominio público, parece que esta vez quiere proteger su corazón, quiere vivir esta relación de una manera más privada, más íntima, lejos de los flashes y los comentarios de la gente. Y sinceramente, ¿quién podría culparla? Después de todo, todos tenemos derecho a tener una vida personal, y los famosos no son la excepción. Pero claro, siendo Demet Özdemir la persona que es, no es fácil mantener nada en secreto por mucho tiempo. Las redes sociales, como ya sabemos, son una auténtica caja de Pandora, y tarde o temprano, algo siempre se termina filtrando. Así fue como empezamos a ver pequeñas pistas, pequeños guiños, pequeños detalles que nos hacían sospechar que algo más que una amistad estaba sucediendo. Desde comentarios en redes sociales, hasta likes sospechosos a publicaciones de este misterioso empresario, todo nos hacía pensar que el romance de Demet era una realidad. Y aunque Demet no ha confirmado ni desmentido nada, lo cierto es que las señales apuntan en esa dirección.
Testigos la han visto en algunos restaurantes exclusivos de Estambul acompañada de un hombre que encaja con la descripción del empresario, aunque siempre intentando pasar desapercibida. También se han filtrado algunas fotos, eso sí, de muy mala calidad, donde se la ve en compañía de un hombre que, aunque su rostro no sea claramente visible, todo indica que es el afortunado dueño de su corazón. Pero, ¿qué es lo que le atrajo a Demet de este empresario? Bueno, aquí entran en juego las especulaciones, claro está. Algunos dicen que lo que más le gustó fue su discreción, el hecho de que no esté acostumbrado a la fama y que la trate como a una persona normal, sin el peso de ser una celebridad. Otros dicen que le atrajo su inteligencia y su sentido del humor, que la hacen reír a carcajadas y que le aportan tranquilidad en su vida. Y otros, más románticos, dicen que lo que hay entre ellos es una conexión muy fuerte, una química que va más allá de las palabras. Sea como sea, lo cierto es que Demet parece estar feliz. Los que la conocen aseguran que se le ve radiante, con una sonrisa que ilumina su rostro y con una energía renovada. Y eso, mis chismosos, es lo que más nos importa, que nuestra querida Demet esté feliz y que su corazón haya encontrado a alguien que la haga sentir amada y valorada. Por supuesto, este romance secreto no ha estado exento de polémicas. Algunos seguidores de Demet se han mostrado un poco escépticos, preguntándose por qué ella querría mantener su relación en secreto. Algunos incluso han especulado que este empresario podría no ser la persona adecuada para ella, que podría estar aprovechándose de su fama, o que podría ser una relación efímera. Pero como siempre digo, no podemos juzgar sin conocer la historia completa. Solo Demet sabe lo que hay en su corazón, y solo ella sabe qué es lo que necesita en su vida. Otros, en cambio, han apoyado incondicionalmente su decisión de mantener su romance en privado, aplaudiendo su valentía por priorizar su felicidad por encima de las expectativas de los demás. Y es que al fin y al cabo, la vida de Demet es suya y solo ella puede decidir cómo vivirla, con quién compartirla y cómo exponerla al mundo. Y creo que todos deberíamos respetarlo. Y es que pensemos un poco, vivir bajo el escrutinio público constante no debe ser nada fácil. Imaginen que cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada persona con la que se relacionan, es analizada, comentada y juzgada por millones de personas. Debe ser agotador, y por eso entiendo perfectamente que Demet quiera proteger su intimidad, que quiera vivir su romance sin tener que dar explicaciones a nadie. Pero claro, nosotros, los chismosos, no podemos evitar sentir curiosidad. Queremos saber más, queremos ver fotos de la pareja, queremos conocer los detalles de su historia de amor. Queremos saber si este empresario es realmente el hombre de su vida, si este romance es el inicio de algo hermoso o si, por el contrario, es solo un amor de verano. Pero tendremos que tener paciencia, mis queridos, y esperar a que Demet decida compartir con nosotros los detalles de su vida, si es que lo decide, claro. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su talento en la pantalla, seguiremos apoyándola en cada uno de sus proyectos, y seguiremos atentos a cualquier pista, cualquier señal que nos revele un poquito más de su corazón. Y si Demet decide mantener su romance en secreto, pues tendremos que respetar su decisión. Lo importante es que ella sea feliz y que se sienta amada. Y aquí hay una reflexión importante, mis queridos. A veces la necesidad de saberlo todo nos ciega y nos hace olvidar que detrás de cada famoso hay un ser humano, con sus sentimientos, sus miedos y sus deseos. Y que, al igual que nosotros, tienen derecho a tener una vida privada. Que los famosos son personas que merecen respeto y que debemos tratarlos con la misma empatía que esperaríamos recibir nosotros mismos. Y creo que todos podemos aprender un poquito de esta situación, a ser más respetuosos y a entender que el chismecito no debe cruzar la línea del respeto y la privacidad. Pero bueno, volvamos a Demet. Este nuevo romance, ya sea secreto o no, marca un nuevo capítulo en su vida. Una etapa donde, después de haber pasado por momentos difíciles, parece haber encontrado la felicidad y la tranquilidad que tanto anhelaba. Y eso, mis queridos, es lo que más nos alegra. Ver a una persona que admiramos, que queremos, que nos hace reír y soñar, encontrando el amor y siendo feliz. Porque al final del día, de eso se trata la vida, de encontrar la felicidad en las pequeñas cosas, en los momentos compartidos, y en el amor, sea cual sea su forma. Y este romance secreto, aunque lo mantenga con mucho cuidado, nos enseña que el amor puede aparecer cuando menos lo esperamos, que no siempre es necesario que sea con alguien famoso, y que la felicidad a veces se encuentra en la privacidad, lejos de los focos y los comentarios. Demet nos demuestra que la vida sigue, que el amor es posible después de la tempestad,
y que lo más importante es ser fiel a uno mismo y seguir el camino que nos dicta el corazón. Y es que al final, todos queremos eso, ¿verdad? Encontrar a alguien que nos ame, que nos respete, que nos haga reír, que nos acompañe en los buenos y en los malos momentos. Y ojalá Demet haya encontrado esa persona en este misterioso empresario. Ojalá su historia de amor sea un cuento de hadas, de esos que nos encanta ver y leer. Pero por ahora tendremos que esperar y dejar que el tiempo nos revele todos los detalles. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de su talento, apoyándola en cada paso, y chismeando con respeto y alegría, que al final, de eso se trata este canal. Y hablando de chisme, no se preocupen que seguiremos investigando, buscando pistas y compartiendo con ustedes cualquier novedad sobre este romance secreto o cualquier otra noticia jugosa que surja en el mundo del espectáculo. Recuerden que ustedes son parte fundamental de esta comunidad y que su opinión es muy importante para nosotros. Y bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que se hayan divertido, y que hayan aprendido un poco más sobre la vida amorosa de nuestra querida Demet Özdemir. Hoy hemos hablado de su confesión impactante, de su nuevo romance secreto con un empresario que la tiene enamorada, y de su decisión de mantener su relación en privado. Hemos reflexionado sobre la privacidad de los famosos y sobre la necesidad de tratarlos con respeto y empatía. Recuerden que lo más importante es que Demet sea feliz, que su corazón haya encontrado la paz y el amor que tanto anhelaba. Y nosotros, como buenos chismosos, la apoyaremos en cada paso, respetando sus decisiones y celebrando su felicidad. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de este romance secreto? ¿Creen que Demet está haciendo bien al mantener su relación en privado? ¿Qué otros chismes les gustaría que investigáramos? Déjenme sus comentarios, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. No olviden que su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles contenido de calidad. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like al vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos chismosos para que también se enteren de todo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos contenido nuevo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo chisme. Cuídense mucho y hasta la próxima.